Y poder compartir, como les decía, un gusto poder compartir con ustedes algo de los saberes que uno ha ido adquiriendo, en mi caso por necesidad, porque por razones de salud, de una búsqueda muy intensa por mejorar mi situación de salud después de un diagnóstico de fibromialgia y fatiga crónica que complicó severamente mi vida hace muchos años, siendo jefa de hogar, y la medicación me proponían no me daba resultado. Entonces, alguien me comentó que podía ser el uso del cannabis una alternativa y entonces, bueno, comencé a estudiar un poco y así empecé a conectar con asociaciones, empecé a decir necesito probar con esto y bueno, así empecé, he estudiado bastante, he tenido la oportunidad también de mejorarme de mejorar mi salud y terminar inclusive un estudio universitario que inicié de grande. Primero para poder salvar lo que creía que era la poca cabeza que me quedaba, fui a la universidad para eso. Elegí la carrera de acompañamiento terapéutico porque pensé que podía haber mucho ahí para colaborarme y bueno, una vez que inicié la facultad, empecé con estos estudios y con la prueba del cannabis me mejoré, me pude recibir, pude ejercer y bueno, y llegar hasta acá, a poder compartir con ustedes. He podido hacer un posgrado, el primero que se hizo acá en San Luis, en la Universidad de San Luis, sobre los usos del cannabis, así que bueno, un poco de eso es lo que quiero compartir hoy con ustedes. Es bastante lo que hay para compartir dentro de las generalidades, así que voy a empezar lo antes posible, así tenemos tiempo de que puedan hacer alguna pregunta. Ahí les voy a pedir que me digan si ven bien. Sí, Sí, Valeria, perfecto. sí, sí estamos viendo. Bueno, vamos a hablar de la relación que hay con la salud, ¿no? Con este tema. Entonces, en principio, definir qué es salud. Acá les he presentado algunos conceptos, que se trata de un bienestar biopsicosocial y espiritual. Hay otra que dice mejor estado para alcanzar en las condiciones preexistentes de salud. Es la ausencia de enfermedad también, dice otro concepto. Es la homeostasis, es decir, la tendencia del organismo a estar regulado, a estar equilibrado. Y uno que me gusta mucho, que es este de que la salud es el equilibrio entre las fuerzas naturales y espirituales, entre los individuos y las comunidades. Que la salud es como un todo holístico de bienestar físico, moral, social, espiritual y en equilibrio cósmico, es decir, un todo. La enfermedad existe por desequilibrio, por avasallamiento y por falta de convivencia armónica. Acá les voy a dejar abajo este material, bueno, va a quedar grabado, pero si alguna de ustedes lo quiere tener, después me manda un mail y se lo envío, o a Bea que ya lo tiene, que también desde ya le doy la autorización para que lo pueda compartir. Sí, también podés hacerlo en el grupo de WhatsApp si querés, porque estamos todas en el grupo. Bueno, buenísimo, buenísimo, lo podemos compartir por ahí. La salud es un derecho básico fundamental, es imprescindible para experimentar una condición más igualitaria de percepción sobre la vida digna, tanto para los humanos como para los animales. Y en este caso, la planta de cannabis tiene que ver
con todos los seres sintientes, incluidos los animales. Quería compartir con ustedes el concepto de comunidad, que según Elena Socarrás dice que es algo que va más allá de una localización geográfica. Es un conglomerado humano con un cierto sentido de pertenencia. Corresponde a una historia común, a intereses compartidos, a una realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, normas, símbolos y códigos. La comunidad es parte de una cultura y la cultura es una totalidad compleja que abarca el conocimiento, las creencias, el arte, la moral y la ética, la ley y los hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una comunidad. Y bueno, ¿por qué quería hablarles de comunidad? Para que podamos dimensionar de qué se trata la comunidad canábica internacional, pero en este caso argentina. Está compuesta por usuarios humanos y no humanos, como mencionaba recién, por la familia de estos usuarios, por los acompañantes, por los cultivadores, por profesionales, técnicos y aficionados a esta planta, que se organizan de distintas maneras, en agrupaciones, en asociaciones civiles, en clubes de cultivo, en comunidades originarias, en cooperativas, armando fundaciones, federaciones y distintas redes como nosotras hoy, con distintos objetivos. En el caso del cannabis son socioculturales, económicos, productivos, ambientales, porque esta planta es muy benévola con el cuidado de la naturaleza, y con la salud comunitaria, ¿no? El sentido de pertenencia o la conciencia de pertenencia, que tiene un carácter histórico, está relacionado, como mencionaba antes, con la identidad cultural que se va formando en la medida en que se desarrolla la comunidad sobre la base de la interacción entre sus miembros, la cooperación y la colaboración entre unos y otros, la afinidad entre sus intereses y la posibilidad de compartir historia y cultura comunes. Y acá abajo les escribí en la placa que hacemos una referencia a la placa 8, que ya que la vamos a ver, de por qué quería comenzar con esto, ¿no? Porque a veces hay muchas personas que consideran, bien, a ver, seguramente ninguna de ustedes tiene más de 100 años y el prohibicionismo sobre la planta de cannabis tiene aproximadamente 100 años, es decir, que todas hemos nacido y desde la primera información que hemos tenido se nos ha hablado muy mal de esta plantita que en realidad viene siendo usada hace muchos años. Vamos a empezar por cómo se llama. Se llama Cannabis sativa L, que es la L corresponde a un apellido, Linnaeus, que es quien le da la caracterización, digamos, quien la identifica en la ciencia. Es una planta anual, es de características dioicas, que depende de la luz para sus periodos de crecimiento y de floración, ¿sí? Tiene distintos nombres. En español el más conocido es marihuana o cáñamo indio, y como dice la caracterización, cannabis. Acá les he dejado también otros nombres como hemp en inglés, ¿sí? O ganja en la India, bang en Egipto, cosa que si la escuchan por ahí, o maconha en portugués, puedan identificar que están hablando de esta misma planta. Como les decía, hace mucho tiempo, aproximadamente en el tercer milenio antes de Cristo, ya tenemos los primeros documentos que refieren al uso terapéutico de esta planta
En este caso les he dejado una imagen del herbolario tradicional escrito en el siglo I o II por el emperador Zheng Nung. Esta es una pintura de 200, entre 110 y 265 años después de Cristo, de Guo To, que es reconocido como el primer médico chino que usó anestesia durante una cirugía sin causar dolor a sus pacientes. Esta anestesia tenía un nombre, se llamaba Mafeisán, y era un anestésico que combinaba vino con una pócima de hierbas, entre las que estaba el polvo de cannabis hervido. Bueno, ¿dónde encontramos los componentes principales de esta planta? En las flores. Ustedes saben que esta plantita la roban mucho, sobre todo cuando se cultiva en exterior, y una de las cuestiones que sucede es que a veces la roban sin flores, y en realidad los componentes que necesitamos para usarla son las flores. Y son estas puntitas que son como gotitas de agua que se llaman tricomas, que en la flor, si la tocan, es pegajoso como una miel. En Y parecen estos brillantes, parecen brillantes. y brillan y brillan. Cuando ustedes tengan la posibilidad de estar cerca de una planta de cannabis, pueden tomar el celular para hacerle zoom y poder ver con el zoom o bien con una lupa estos tricomas, y los van a ver así, que brillan y comienzan en forma transparente. En ese estado van a producir algunos efectos, después van madurando y se van oscureciendo, así es que se pueden, digamos, cosechar en distintos periodos, y van a variar los efectos, más allá de que hay distintas cepas, y de acuerdo a la cepa también los componentes, la proporción de componentes que van teniendo. Bueno, como les nombraba antes, tiene muchísimos usos, es la planta de los 1000 usos esta, no solamente el uso terapéutico, sino el uso nutricional. Tiene una gran cantidad de los omegas principales que necesitamos en la semilla, por lo que es muy importante que se avance en este país con la industria del cáñamo, para que después podamos beneficiarnos del uso de la harina de estas semillas, o inclusive poder tener las semillas para usarlas nosotras, o si alguna de ustedes quiere iniciar con el autocultivo. En las semillas van a poder encontrar omega 3, omega 6, que son imprescindibles para el cuidado de la salud. También tiene uso gastronómico, se puede hacer pan, chicas, yo he probado empanadas, bueno, todo tipo de cosas que no tienen nada que ver con efectos psicodélicos, ¿no? Después hay toda una cuestión respecto del uso gastronómico, y depende de cómo se use, si va a tener algún uso de tipo psicoactivo o no, o solamente vamos a estar aprovechando las propiedades nutricionales. También se usa para la cosmética, para lo industrial, plásticos de cáñamo, bueno, biocombustibles, materiales de construcción, que ahí les he dejado una foto, hay ladrillos, son ignífugos, son aislantes de temperatura, conservan la temperatura. Y dentro de los usos ambientales, la bioremediación de suelos y aguas, es decir, que es purificadora. Por ejemplo, con esta plantita se pueden recuperar suelos que han sido dañados por el uso o por la siembra de la soja. Y plantando esto se puede recuperar estos suelos. Por eso es muy importante
el avance en el país de la industria del cáñamo y la plantación de cannabis medicinal también. Como vamos a dedicarnos hoy a la parte terapéutica, vamos a empezar a contar desde cuándo más o menos empezamos a hablar desde la ciencia del cannabis. Fue el doctor Rafael Meyulán, que aquí hay una foto, un dibujo de la revista THC. Él en 1964 comenzó a hacer aportes científicos una vez que él se preguntó por qué esta planta impactaba en los seres humanos, ¿no? Entonces empezó sus investigaciones y así dio lugar al descubrimiento del sistema endocannabinoide. En Argentina, la primera vez que se realiza un posgrado para aprender sobre endocannabinología fue en el año 2016 en la Universidad de La Plata. Y nosotros en San Luis, también en el 2016, tuvimos las primeras jornadas comunitarias en Villa Mercedes con una ONG de aquí y acompañado siempre por la Universidad Nacional de San Luis, que después en el 2021 fue la pionera con un posgrado en usos y aplicaciones de la planta de cannabis, que es el que pude acceder yo. Y como les decía, lo que se descubre es que hay un sistema más en el cuerpo que hasta ahora no se estudiaba en las universidades, de hecho todavía no es parte de la formación de los médicos, más que formación de posgrado, ¿sí? Este es el sistema del equilibrio interno y de la comunicación. Entonces colabora con el equilibrio del resto de los sistemas. Se cree que probablemente fue el primer sistema de señalización química en los animales, se encontraba en las células eucariotas, que vendrían a construir con el paso de la evolución el mundo de los seres vivos. Lo encontramos en vertebrados, invertebrados, y es común a casi todos los animales, excepto a la protozoa insecta como excepción, ¿no? Siempre hay excepciones. Como les decía, el sistema endocannabinoide es un conjunto de moléculas endógenas, es decir, al ser un sistema interno que, como habían visto en la imagen de los sistemas, nos recorre todo el cuerpo y produce moléculas endógenas, enzimas, y tiene receptores que a su vez las necesitan. Es así que constituye un sistema homeostático que actúa en varios niveles del organismo. Permiten la adaptación para mantener el equilibrio del resto de los sistemas. Ante un estímulo hay una respuesta adaptativa que busca la homeostasis y el equilibrio. Cuando esto funciona bien, se habla de que nosotras podríamos estar en condiciones de tener una buena condición de salud. Cuando hay una deficiencia de este sistema que nos permite la adaptación y nos permite el equilibrio, estamos hablando ya de alguna sintomatología, entonces de alguna situación de enfermedad. Acá les dejo un par de imágenes, tanto de el cuerpo humano como el cuerpo de nuestras mascotas, por ejemplo, un gato y un perro, para que vean la disposición del sistema endocannabinoide y dónde se encuentran los receptores. La mayor parte de los receptores que tenemos están en el cerebro y en el intestino, fíjense, que ya vamos a mencionar qué tiene que ver. Sí, Microbiótica. claro, ya vamos a mencionar a la microbiota. Bueno, la planta de cannabis tiene más de 500 componentes.
aproximadamente se han estudiado más de 100 de ellos. El que tiene la mala fama es el THC, sin embargo es imprescindible para nuestro cuerpo. Eh, Tiene cannabinoides, tenemos terpenos y flavonoides en esta planta. Los terpenos son los que le dan el, el olor a las plantas, a todas las plantas, ¿sí? Y los flavonoides son los que le dan el color a las plantas. Y todos estos componentes impactan en nuestro sistema endocannabinoide, es decir, esos receptores que nosotros tenemos son sensibles a los terpenos y los flavonoides de las plantas. Por eso ustedes conocerán que hay una terapia que se llama aromaterapia, eh, porque justamente nosotros somos sensibles a los aromas, y también está la color terapia, porque también somos sensibles a los colores. Y es justamente este sistema el que tiene que ver con estas respuestas del organismo. Como les decía recién, es un sistema que regula la homeostasis corporal. Realiza el control y la regulación de procesos básicos en el cuerpo, como la presión sanguínea, la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria, los niveles de glucosa, el humor, el apetito, el sueño y la sensación de dolor. Es por eso que tiene un impacto en una variedad muy grande de sintomatologías. Bueno, acá tenemos otra imagen que nos habla de los endocannabinoides, entonces, que como les decía, son estas moléculas que cuando nuestro sistema endocannabinoide funciona bien, las genera, y cuando no está funcionando bien, necesitamos incorporarlas de fuera. Entonces incorporamos a través de la planta de cannabis los fitocannabinoides. También están los cannabinoides sintéticos, que son los que se generan en laboratorio y que también tienen sus usos. Bueno, que también gracias a que se han creado, también algunos han tenido un impacto muy negativo, y por eso se han dejado de producir, ¿no? Eh, bueno, como les decía, tenemos receptores, los CB1, los CB2, ¿sí? Que trabajan siempre en la regulación interna. El protagonista siempre es individual, cada una de nosotras, porque tiene que ver con la percepción de cada una, y tienen que ver con todo lo que refiere al contacto con el ambiente, que de esto es lo que hablábamos al principio, de que la salud tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Es muy importante para poder lograr una regulación del sistema endocannabinoide, que podamos trabajar con un equipo de profesionales y una red de apoyo para este proceso, porque es un proceso, no es algo que vayan a conseguir de un día para el otro, porque es una medicina personalizada, ¿no? Que requiere que nosotros aprendamos a tener una relación diferente con nuestro organismo, ¿no? Tenemos que aprender a observarnos, y a su vez a trabajar con este equipo, tanto de los profesionales como muchas veces del cultivador, si es que no somos nosotras mismas las que podemos acceder al cultivo. Valeria, Bueno, perdón, sí. Valeria, cuando vos me permitas, yo cultivo y las tengo creciendo con CBD y THC. Pero si querés, con el celular voy y las muestro cuando vos me digas, para que, Bueno,
para que Bueno, todos vean que no es tan complicado y que se puede hacer en la casa. No es indoor, lo tengo en una galería. ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, lo dejamos para el final, a ver si puedo Sí, terminar de compartirles todo, porque son varias las placas, porque me interesaba que tuvieran un panorama general. eh, Después podemos hacer otros encuentros e ir focalizando quizá en cultivo, y también podemos ahondar un poco en eso. Y bueno, hay distintos temas para poder puntualizar y tener otras charlas si les interesa. Bueno, acá vamos a ver en esta placa las interacciones entre el sistema endocannabinoide, que interactúa con el sistema endocrino, con el sistema inmune, con la vitamina D. Fíjense que habla de que para que este sistema endocannabinoide funcione bien, también necesitamos tener vitamina D. Entonces precisamos exponernos un poco al sol en lo posible, una vez por día, aunque sea 5 minutos, en los horarios donde sí. no es, em, donde no es más fuerte este impacto. También trabaja con el sistema endorfínico, ¿sí? Por eso es que es necesario también que hagamos ejercicio. Tiene relación con el sistema nervioso autónomo, entonces también es bueno que podamos tener una alimentación equilibrada, realizar meditación si podemos, yoga. Y acá llegamos a esta parte muy importante, que es el microbioma. Tiene un impacto, como habíamos visto antes, tenemos muchos receptores de este sistema endocannabinoide en el intestino. Entonces, también necesitamos cuidar bien nuestra nutrición, porque este microbioma es impactado por metales pesados. Por eso es importante que cuando ustedes vayan a ingresar cannabis al cuerpo, sepan de dónde viene este aceite de cannabis. eh, Estas plantas tienen que ser cultivadas en forma orgánica, ¿sí? Porque como son purificadoras del ambiente, bueno, también tienen a veces sacan metales pesados del lugar donde están, ¿no? Tanto del ambiente como de la tierra. Entonces es muy importante que tengan un buen cuidado, ¿no? Este microbioma también es impactado negativamente por el abuso de alcohol, por el uso de una polimedicamentación, ¿no? Hay que tener en cuenta eso también, que es algo que sucede en muchos casos, ¿no? Y, y bueno, eso impacta seriamente al microbioma. Se llama, en general, en la medicina, se llama equilibrio del endocannabinoidoma, que es decir, cuidar el equilibrio del sistema endocannabinoide en relación con el microbioma. Bueno, acá les he marcado con unas estrellitas de favorito, eh, lo de hacer ejercicio, ¿no? Lo de reír y cantar, que también son ejercicios que podemos hacer quizás sin tanto impacto físico, y que van a ser muy buenos para el sistema endocrino, endorfínico. Las relaciones sexuales, que también es algo en lo que impacta el uso del cannabis. Y bueno, en la nutrición, la relación de los omegas, porque los omegas los necesitamos para que este sistema endocannabinoide pueda funcionar mejor. Necesitamos el omega 3, el omega 6, el omega 9, y como les decía, lo encontramos en las semillas de cáñamo,
en la harina de cáñamo, en el aceite de cáñamo. Así es que si alguna de ustedes en algún momento encuentra la posibilidad de acceder a harina de cáñamo, por ejemplo, tómelo y pase a incorporarlo en la elaboración de la panificación, porque va a ser muy positivo que ingresen estos omegas para el mejor funcionamiento del organismo. Encontramos estas harinas o semillas o aceite de cáñamo? ¿Cómo se buscan? Y es difícil, es difícil. En realidad se los digo para que lo tengan en cuenta por si viajan o por si alguien viaja y les puede traer, porque nosotros al todavía no estar desarrollada esta industria en el país, no tenemos producción interna. Y a pesar de que se hablaba mucho de que se iba a abrir la importación, no se ha abierto la importación para este tipo de productos que tienen un gran impacto positivo en la nutrición corporal. Pero bueno, se los cuento para que lo sepan y entonces si en algún momento tienen la posibilidad de que alguien les traiga, digan, sí, yo quiero, tráeme, porque... Por ejemplo, ¿de dónde se trae? ¿Dónde se consigue? ¿Qué Y países? En Chile se Sí, consigue, en Estados Unidos, que sí, sí, sí. Yo me traje de Chile, pero es impresionante porque en Chile tienen buenísimas, atienden muy bien, pero ellos no pueden sembrar. Ellos venden las semillas, pero no pueden plantar. No pueden. sí, bueno, Así que por están eso es, están creciendo lindas, tan lindas. Con la tierra preparada, con todo natural, todo natural. Porque yo exacto, lo necesito físicamente lo necesito urgente, urgente. Por la fibromialgia que tengo, y a este momento también. tengo una fractura. Y Ujú, por la alimentación, peso 47 kilos, muy flaquita estoy, y sí, gracias al cannabis puedo comer, porque si no, no como. bien, perfecto, sí, sí, es Y uno de para los, dormir, y para dormir. me alegro mucho que estés pudiendo ayudarte Sí, con esta doy gracias, medicina doy gracias. natural, sí. Sí, sí. Yo tengo algunas semillitas, si alguna se anima a cultivar de Mar del Plata, tengo algunas semillitas para regalar, porque Buenísimo, están carísimas, están caras. están caras, sí, están caras. Hay que aprender a hacer esquejes también, eso es algo que a mí me Exacto, cuesta bastante. eh, exacto. Pero bueno, es cuestión de probar y es importante que puedan recibir las semillitas así convidadas de otra antes que comprar una cepa específica, porque estas plantitas son difíciles al principio. Cuando son chiquitas, cuando son bebés, son como un bebé que necesita unos cuidados especiales. Entonces está Sí, bueno practicar con semillas regaladas hasta que le agarremos un poquito la mano y después ya pasar, en todo caso, a comprar una semilla específica para la necesidad de cada una, pero ya sabiendo más o menos el proceso de germinación y de los primeros cuidados que hay que darle hasta que ya después se pone fuerte y bueno, una vez que crece y se pone fuerte, la verdad es que es capaz de soportar cualquier cosa. sí, sí. Pero hay que cuidar Sí, sí, al principio hay que cuidarlas un montón. un Bueno, montón. eh, acá en esta placa hay algunas imágenes también, como para que les quede más claro de cuáles pueden ser inhibidores del buen funcionamiento del sistema endocannabinoide. Los contaminantes ambientales como el aire, el agua y el suelo, por eso les hablaba de que hay que cuidarlas mucho, hay que cuidar de dónde nosotros traemos este aceite, en todo caso, a nuestras vidas, o de dónde nos proveemos de estas flores, ¿no? Dónde son cultivadas, porque son tan buenas que sacan también contaminantes
del aire, lo procesan, ¿sí? Y después lo transforman en un suelo fértil. Por eso les decía que son capaces de regenerar suelos infertilizados por la soja, por ejemplo. Bueno, otros inhibidores del sistema son los alimentos ultraprocesados, químicos, harinas refinadas, azúcar, grasa, sodio, agroquímicos, tóxicos en los alimentos, exceso de fármacos y antibióticos, como hablábamos recién, el sedentarismo, el exceso de alcohol y el tabaco, y el déficit nutricional de macro y micronutrientes. Por eso no se olviden que incorporar todos los alimentos posibles que mejoren nuestra nutrición en cuanto a omega 3, omega 6, omega 9, es importante para que el sistema endocannabinoide funcione mejor. Bueno, desde hace 3.000 años atrás también hay evidencia de que se usaba como alimento. Como verán, acá vuelvo a repetir lo de la relación entre el omega 3 y el omega 6, ¿sí? Lo que necesitamos, más o menos acá tenemos para el funcionamiento óptimo de la salud, necesitamos, por ejemplo, uno de omega 3 y 2 de omega 6, y todos estos componentes están en la semilla de cáñamo. Bueno, acá este doctor que les presento ahora, Ethan Russo, él hizo una investigación y determinó cuáles, digamos, cuáles son las enfermedades que refieren a una deficiencia, a un síndrome de deficiencia del sistema endocannabinoide. La fibromialgia es una de ellas, las enfermedades autoinmunes, las epilepsias Sí, refractarias, la sí, migraña, el colon irritable, las enfermedades cardiovasculares, la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, la esclerosis múltiple, el Parkinson, las dismenorreas, estos dolores menstruales o de la menopausia, entre las que estoy pasando yo por esta etapa de la menopausia también. Entonces, Ethan Russo determinó que estas enfermedades referían a una deficiencia clínica de endocannabinoides, ¿sí? Estaban relacionados con esto. Las principales funciones biológicas sobre las que actúa el cannabis, la que gana por goleada es el dolor, es el mayor impacto es sobre el dolor. También tiene un impacto muy positivo en el sueño, es el segundo uso que se da más a nivel de porcentajes, ¿no? Mi vida, llegué a los 78 gracias al cannabis. Ay, qué hermosa. Yo también estoy, como les decía, caminando la vida gracias al cannabis desde hace 38 tenía cuando me diagnosticaron esta enfermedad en una situación que me dejó sin poder caminar, me molestaba hasta la ropa. Así que bueno, de ahí en adelante vivo gracias a la ayuda de esta plantita. Otro de los impactos más grandes es sobre el ánimo y también sobre el apetito, que también lo decía recién la compañera, que ella puede comer gracias al cannabis, ¿no? A mí también me ha pasado, digamos, en este proceso, porque cuidarse la salud es un proceso que a veces eh, que en realidad debiera ser de toda la vida la conciencia, pero como no lo hemos aprendido desde chiquitas, es como que ese proceso comienza cuando nos enfermamos y a partir de ahí, en búsqueda de ese equilibrio, estamos permanentemente trabajando en mejorarlo.
Y bueno, entonces a veces mejoramos una parte y hay otra que se resiente, y uno de esos resentimientos puede ser en cuanto al apetito, a perder el apetito, o a veces a tener demasiado apetito, y bueno, eh, estos son los principales usos en los que impacta el cannabis. En este cuadro, que es bastante grande, pero después lo van a poder ustedes tener, entonces para después referirse cada vez que lo necesiten, buscarlo. Están los principales componentes de la planta de cannabis: el THCA, el CBDA, el CBCA. Esos son ácidos, significa que son los componentes que tiene la planta en forma natural, sin que le tengamos que hacer ningún proceso. Por ejemplo, el aceite de cannabinoides ácidos es: sacamos la flor, cosechamos la flor, la secamos, tiene un proceso de aproximadamente 15 días de secado, y después la podemos poner directamente en un aceite de coco, el que a mí más me gusta, pero Sí, pueden usar aceite de oliva, y va directamente a la heladera por 24 horas, ¿sí? Lo procesan, lo filtran, y ahí tendrían un aceite de cannabinoides ácidos. Por ejemplo, los cannabinoides ácidos tienen impacto en la reducción de la inflamación, en la sí, reducción de las convulsiones, en la reducción o la eliminación de bacterias, en el tratamiento de las infecciones micóticas y en la inhibición de las células tumorales, ¿sí? Fíjense cómo, sí, sin que hayamos hecho un aceite de cannabis más complejo, con solo los componentes tal cual vienen de la planta, que es decir, los componentes ácidos, ya vamos a tener un gran impacto para trabajar la salud. Y después está el THC, el CBD, el CBC, el CBG, que es uno de los componentes que comienza a faltar a una determinada edad, que es cuando el sistema endocannabinoide empieza como en una baja. El CBG es uno de los componentes que empieza ya a faltar, que no se produce más, y tiene un impacto importante en cuanto al alivio del dolor y la inflamación también. Como verán acá, van a encontrar todos los usos. El CBD, que por supuesto es el que tiene la mejor fama, es el que tiene más impacto en el organismo. Pero el para el THC dolor sobre todo, para el dolor sobre todo. para el dolor. Pero ¿Te puedo algunas hacer una pregunta, necesitamos, Valeria? sí, a ver. A ver si yo voy entendiendo. Todas las flores de cannabis tienen todas estas cositas: THC, CBD, A, todas tienen eso. Todas O tienen esto. Las diferencias entre las cepas, estas son como las rosas. Vieron que las rosas son todas Claro, distintas, ¿no? Tenemos unas que son más chiquitas, otras que son más grandes, unas que son de un color, otras que son de otro. Bueno, sí, las plantas de cannabis también son iguales, tienen distintas cepas. Las diferencias van a ser las cantidades de estos componentes entre unas y otras, y no solo de estos que son los fitocannabinoides, sino, como les nombraba antes, los terpenos y los flavonoides. Esos que le dan las diferencias de color y las diferencias de aromas, que también impactan en el sistema endocannabinoide. Por eso es que yo les decía que a medida que, digamos, los que vamos estudiando un poco más en profundidad esto, vamos recomendando cepas puntuales de acuerdo a la patología, sobre todo en las patologías de salud mental. Los terpenos y los flavonoides tienen un gran impacto, ¿sí? Por ejemplo, las que tienen más terpenos, como el limoneno, que es el terpeno principal del limón, que sí, tienen un impacto en la depresión, ¿no? Eh,
el linalol, que es el de la lavanda, que impacta también en cuanto a la También, relajación. sí. Entonces, bueno, ahí ya cuando vamos hablando de conocer las distintas cepas, pero ya es eh, profundizar mucho. Todas las plantas Demasiado. de cannabis, claro, todas las plantas de cannabis tienen todos estos componentes. A lo sumo, las diferencias van a ser una que tenga más THC, otra que tenga Claro. más CBD, y después el cómo hacemos el aceite, también, ¿no? Si lo hacemos así de cannabinoides ácidos, que es el más fácil de hacer, o el otro que tiene una elaboración un poco más compleja porque se le Complicado. cambia la molécula, hay que llevarlo como calentarlo y eso. No vamos a hablar hoy de cómo hacer aceite de cannabis, lo podemos ver en otra Buenísimo. juntada que hagamos, pero bueno, la idea era que se lleven un conocimiento general de esto para que ustedes ya estén empoderadas de estos saberes y bueno, puedan acceder mejor, ¿no? Con mejor información. Las vías de administración son varias. La inhalada, que puede ser fumada o vaporizada. La que no Vaporizado. vamos a recomendar o la que no van a encontrar que ningún médico vaya a recomendar es la fumada. ¿Pero por qué? Porque cualquier cosa que se combustiona, ya sea lechuga, orégano, Lo que lavanda o lo que fuere. sea, Sí. la combustión en sí genera una toxicidad que permanece en los pulmones y después se reparte a la sangre. Por eso es que no la va a recomendar ningún médico, ¿sí? A menos que sea la única opción posible. Yo durante varios años tuve que fumar la plantita de cannabis Sí. para hacerlo de la manera, de la mejor manera. Fui aprendiendo y fui pasando de una pipa de madera a una pipa de Sí. vidrio, ¿no? Para que fuera Sí. más saludable, cada vez más saludable, pero después pude acceder a un vaporizador, que no es lo mismo que Suerte, un qué suerte. vapeador. Hay una diferencia que también quiero que se la queden, que entre los vapeadores y los vaporizadores, ¿sí? De flores. Los vapeadores, por lo general, utilizan un líquido, ¿sí? Y tienen un producto cancerígeno. Entonces, los vapeadores no son recomendados tampoco para el uso terapéutico. Sí los vaporizadores, porque el vaporizador calienta la sustancia vegetal, ¿sí? Hay distinta tecnología en cuanto a los vaporizadores, que puede ser que se calienta una cerámica y eso calienta la florcita y hace que puedas extraer los componentes, o bien una tecnología un poco más avanzada, que es que hay un aire caliente que pasa por la flor y es el que hace que salgan los componentes, ¿sí? Sí. Este uso inhalado es el que se denomina de rescate. ¿Por qué de rescate? Porque, por ejemplo, en situaciones de crisis, de dolor o crisis epiléptica, tiene un impacto casi inmediato. Entre 1 y 5 minutos ya está el efecto produciéndose en el cuerpo. La desventaja que tiene este uso inhalado es que dura poquito tiempo, ¿sí? Entre 2 y 3 horas es lo que va a durar solamente este efecto. Después tenemos el uso oral y el uso sublingual, que es el más recomendado para el aceite de cannabis, el sublingual que sería bajo la lengua, Bajo la lengua. porque bajo la lengua pasa más rápido al torrente sanguíneo Sí. y no pasa por el estómago,
que oral sería que la ponemos sobre la lengua y la tragamos, pero ahí va a pasar por todo el sistema digestivo, se va a demorar más tiempo y se va a utilizar menos, digamos, de este aceite le vamos a sacar mucho menos con el uso oral que con el sublingual. Después se puede usar en forma tópica con las distintas cremas y ungüentos que son muy buenos y que es para mí un componente que deberíamos tener en todos los botiquines de las casas, por ejemplo, para salir de una quemadura, de las picaduras de los mosquitos, que también son muy molestas, ¿Sabés o qué de una pasa, contractura. Valeria? ¿Sabés qué Sí, pasa con todo esto? Que uno se encuentra en medio de tener que buscar y quién vende, quién tiene, porque lo que se pone a la venta en dietéticas o en farmacéutica o lo que sea, no son productos buenos. Y tienen No, por ejemplo, yo uso el CBD al 20%, ¿tá? Aceite. Y cuando vos querés comprar, porque no conseguiste más, es al 5. Y a mí al 5 para no te el hace nada. problema de la artrosis de cadera y la cosa en sangre, y Columna, le sí, tomo, no me sirve para nada. Y con esto otro, pasa lo mismo, o sea, es muy difícil conseguir. Yo no uso cremas, yo tengo un frasquito de aceite de cannabis viejo, que el aceite se puso rancio, y con eso me froto la parte de la cadera con dolor. perfecto, sí. Pero llega un momento que sí, ahora no tengo dónde conseguir, por ejemplo. El último que conseguí que hizo una amiga, porque lo usa también para su fundación, su refugio de perritos callejeros, paralíticos, bueno, todas esas cosas, tiene TSH o THC, no sé cómo es, y Sí. CBD mezcla. Y yo me doy cuenta que no me hace tan bien como el CBD que traía antes, puro, digamos, en CBD. Para Mm, mí, problema. Pero él no seguro, puede ir a... por eso es que es una medicina personalizada, porque claro, a unas nos hace mejor una cosa, a otras nos hace sí, Claro, mejor otra cosa. Al final de este material, yo les voy a dejar un vínculo de un mapa federal de organizaciones canábicas, que serían los bien. lugares indicados donde ustedes tienen que dirigirse para tratar de conseguir el más cercano a ustedes, que sería donde pueden conseguir buenos productos de cannabis, ¿sí? Que no eso son es importante, los que van a buscar a las farmacias, eso seguro, eso seguro. Se ha claro. armado un gran comercio alrededor de esto Ah, Eso es y lo terrible. que bueno, pasa. lamentablemente no, nada, ustedes vieron que el negocio es que estemos enfermas, el negocio de la industria farmacéutica es mantenernos Sí, apenitas con una mejoría, como para que sigamos comprando. Entonces, por eso es que es y muy cada vez más importante la caros, y comunidad. cada vez más caros, cada vez más caros. Sí, es Exacto, verdad. Yo exacto. dejé Perdón, ¿lo que casi vas a todo. dejar es de todo el país? Sí, de todo el país. Sí. Pues yo Sí, estoy en un pueblito en la cordillera, en Neuquén, más vale que acá cerca no creo, pero al menos en algún lugar de Neuquén, sí, sí. este, Ahí en ese mapa van a poder encontrar la ONG que les quede más cerca y bueno, van a tener los datos para que se ok, puedan gracias. contactar. De nada. Bueno, otro de los usos que están marcados acá es Qué el bueno. rectal, es de los supositorios y el vaginal a través de los óvulos. Todo esto se puede realizar en forma artesanal. Por eso es que siempre se ha defendido
el acceso a la planta de cannabis a través del autocultivo, que es el modo más seguro por Más ahora sano, y el más sano y el más económico. claro. Bueno, Puedo, ahora puedo, vamos a hablar de algo importante que también tiene que ser esta es una de las placas más importantes para que ustedes aprendan, que es el efecto séquito. ¿De qué trata el efecto séquito? Hace referencia a un fenómeno por el cual actúan en conjunto varios componentes, observándose así un efecto conjunto adicional del que hubiera podido esperarse operando independientemente, dado por la concausalidad. Vieron que recién teníamos una placa que decía para qué sirve el THC, para qué sirve el THCA, para qué sirve el CBG. Bueno, y acá en este dibujito también están incluidos los terpenos y los flavonoides. El efecto séquito, ¿sí?, refiere a la sinergia, al trabajo en conjunto de todos los componentes. Cada uno es prácticamente hablar de comunidad, pero dentro de la misma planta. Cada una de nosotras es importante, cada una de nosotras tiene tiene un nombre, tiene una historia de vida. En este caso, cada uno de estos componentes tiene una determinada importancia, sirve para determinada cosa, ¿no? Pero el efecto séquito habla de que cuando trabajan en conjunto, funcionan mejor. Incluso se autorregulan unos con otros, ¿sí? Por eso es importante que podamos conseguir, siempre tener en cuenta que necesitamos conseguir productos de planta completa, ¿sí? sí, Inclusive hay productos como las cremas que también se pueden utilizar con maceración de inclusive las raíces de la planta de sí. cannabis. Por eso esto del efecto séquito es importante que lo tengan en cuenta para referir a que va a ser siempre mejor un aceite de planta completa, que son los que se llaman full spectrum, ¿no? Siempre hay un nombre como en inglés Sí. para darle más importancia. Bueno, cuando lo sientan nombrar es el full spectrum el que es mejor y no el que diga que es solo de CBD, ¿no? Bueno, seguimos. Vamos a hablar ahora de las dosis. En terapéutica canábica, siempre, 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 menos es más. Menos es más. Por eso es que se empieza con la dosis más baja posible y se va titulando cada 3, 4, 5 días. Titulando se dice en la comunidad médica, ¿no? Que por eso es que es importante este proceso de aprendizaje, de observación de mí misma, ¿no? De cómo estoy. Y para eso necesitamos paciencia, o sea, nos tenemos que olvidar de esta cuestión de que me tomo la pastillita y ya está, ¿no? Acá no es así. Acá necesitamos empezar con la dosis más baja e irla subiendo en este periodo entre 3 o 4 días de observación, irla subiendo de a poquito, porque lo que necesitamos encontrar es la dosis ideal. ¿Ideal para quién? Ideal para mí en este momento de mi vida y de mi situación de salud, ¿sí? Claro, Porque quizá también la dosis ideal que encuentro hoy no es la dosis ideal que voy a necesitar dentro de 3 o 4 meses. Quizá dentro de 3 o 4 meses voy a necesitar bajarla o voy a necesitar subirla. Por eso va a ser tan importante este trabajo de la autoobservación y este nuevo contacto con el médico o con el equipo de salud que precisa de más diálogo, ¿no?
para que podamos ir juntos viendo cuál es este proceso y si es necesario subir o bajar, ¿no? Como dice acá, eh, el impacto, empezamos con la dosis más baja y el impacto es como que hace una curvita ahí máxima en la que es la dosis ideal porque nos hace el mejor efecto, que después si la seguimos subiendo ya no va a ser bueno, ¿no? Vamos a empezar a encontrarnos con el efecto bifásico, que es otro concepto. eh, Importante para que guarden el efecto bifásico, que significa que a bajas dosis la misma planta puede tener un efecto y a altas dosis otro efecto, ¿sí? Es importante que sepan también que es una de las terapéuticas más seguras a utilizar, que no tiene referencias de dosis letal, ¿sí? ¿Qué puede pasar si alguien se toma un aceite entero de cannabis, ¿no? Y pueden pasar varias cosas. O la persona no va a dormir durante muchas horas y eso es algo absolutamente indeseado. O va a dormir demasiado y de acuerdo a la edad eso puede llegar a ser peligroso en cuanto a qué. De acuerdo a la edad, obviamente mientras más chiquito, más sensible, ¿no? Por eso, como cualquier otra medicación, no puede estar a la deriva por ahí arriba de cualquier mesa de luz al alcance de un niño. Eh, no tenemos que tener un miedo fatal si se lo toma todo, pero sí vamos a tener que tener un cuidado especial porque, de acuerdo a la cepa con la que estaba hecho o a la dosificación de esos componentes que tenía ese aceite, puede o subir la presión o bajar la presión, ¿no? Entonces, son ese tipo de cuidados y por eso el efecto bifásico, ¿no? A bajas dosis, un efecto, y a altas dosis, otro efecto. Bueno. Como hablábamos recién, de acuerdo a esto, es la mala respuesta que podemos tener al aceite, a los aceites de cannabis o al uso de la planta. En el caso del CBD, pequeñas dosis pueden tener efectos antidepresivos y a dosis alta puede tener efecto sedativo. A la larga puede transformarse en un depresivo, ¿sí? Una cantidad excesiva de CBD podría ser menos eficaz que una dosis moderada. Por eso es importante que le tengamos paciencia a este proceso de encontrar la dosis adecuada para cada una en la situación en la que estamos en ese momento. La dosis alta de THC, como decía, que si bien no es letal, puede aumentar incluso la ansiedad y los desórdenes del estado de ánimo, o también provocar algo que sí es peligroso, que es un mareo que provoca una caída y esta caída sea la que realmente pueda perjudicar a la salud, ¿no? Como puede ser golpearse la cabeza o quebrarse la cadera. Por eso es importante que empecemos con dosis baja y vayamos subiendo hasta encontrar esa percepción de que, bueno, hasta acá estoy bien, entonces ahora sigo con esto, sigo con esta dosis. Bueno, hay Te hago interacciones. Sí, vos hablabas recién del especialista que te guíe para encontrar el ideal, digamos, ¿no? La composición te va guiando, bueno, te supervisa. ¿Quién es? Porque hoy un médico común y corriente esto no lo sabe hacer. no lo sé. No, Por eso es importante que nosotros preguntemos, doctor, ¿usted tiene formación
en usos del cannabis, si la tengo o no la tengo. Bueno, si no la tiene, o sea, no la tiene, no tiene la culpa de no tenerla, no era parte, como les digo, de la formación. Es ahora una formación de posgrado. Algunos médicos El eh, doctor Morante, Marcelo Morante, y muy interesante, que lo busquen por Facebook, que es maravilloso. sí, bueno, ha El sido autor uno de de los el referentes, autor uno de de la los ley. referentes nacionales. Sí, ¿Cómo? claro. Que Marcelo Morante estuvo en el diseño y en la redacción de partes importantes de la ley de la 27350, digamos, que regula el ReproCam y bueno, y todas estas cosas Yo tengo del uso ReproCam, del cannabis medicinal. Claro que sí, fue uno de los primeros estudiosos que se formó fuera del país, antes de que comenzaran las formaciones aquí. Él ya se estaba formando, así formando, que estuvo en también tuve Canadá. la suerte de conocerlo y que pudiera guiarme con el inicio de esta terapéutica. Valeria, Sí, necesitaría hacerte una pregunta que afecta a mi salud. Yo tengo una paniculitis, que es una inflamación del tejido subcutáneo. Me interesa mucho esa cuestión de el aceite ácido que comentás, pero bueno, tengo dudas. O sea, pongo en el aceite de coco las flores, si lo mando a la heladera, el aceite de coco se pone duro, por un lado, ¿no? Y sí. segundo, dijiste lo procesamos y no sé cuál es el proceso que hay que hacer ahí, porque me interesaría hacer ese aceite ácido. Y la segunda cuestión es lo mal que estamos en el país con el ReproCam. Yo hasta el año pasado tenía permiso ReproCam y ahora se habla de que los permisos como lo están demorando tanto, lo patean, se puede llegar hasta a tardar 7 años. Obviamente yo no puedo esperar 7 años a que me den el permiso ReproCam. ¿Qué noticias tenés al respecto, no? Ay, bueno, ese tema lo había dejado para el final porque realmente es el problema actual, el problema actual y es serio. En este momento no están habiendo aprobaciones del ReproCam. Si ya tenían la aprobación previa a ustedes, lo que les sugiero es que siempre tengan una receta médica con fecha actual, digamos, eh, como modo de estar protegidas ante el Claro. transporte, porque el problema no es adentro de su casa, sino el transporte, cuando tienen que viajar con aceite de cannabis o la que usa flores, que tenga que viajar con las flores. Entonces, les sugiero que tengan siempre una receta del uso de cannabis Perdón, ahí actualizada. me queda pendiente. ¿Qué pasa con el cultivo? ¿No hay problema con el cultivo a pesar de que ReproCam vencido? Eh, chicas, yo sé que este es un tema preocupante. Yo que también vengo del uso terapéutico, entre mi primer ReproCam y la autorización actual, estuve 9 meses ilegal y realmente eso tiene un impacto en la salud, al menos en la parte nerviosa, que quizás es la que a mí más me afecta. Un impacto muy negativo, lo de sentir que estás ahí en esa cuerda floja entre la legalidad y la ilegalidad. Eh, yo tuve la suerte de que me lo aprobaran antes de que dejaran de aprobar más, porque en este Sí, momento los tengo. médicos refieren que no hay absolutamente ningún movimiento en el ReproCam. Pero bueno, la semana pasada salió un fallo en el Poder Judicial favorable para una paciente que con su simple receta médica de indicación del uso de cannabis para el estrés, ¿sí? Eh, bueno, eso sienta un precedente jurídico para que
se siga avanzando. Las organizaciones canábicas están trabajando mucho al respecto, pero bueno, el gobierno actual, en su afán de destruir el Estado, bueno, está cometiendo estas faltas, así es que se está teniendo que recurrir a la justicia. O sea que por el momento tener una planta sigue siendo ilegal. Una, dos, tres. Sí, por el momento ¿Puedo contar algo? sí. Justamente ayer yo tuve una charla con el doctor, una charla, fue una clase en la Universidad de Lanús con Marcelo Morante, y él fue, una de las cosas que dijo era, la gente que tiene hecho el Replocam y que está frisado la reactivación. O sea, yo metí mi renovación en mayo, hace 20 días voy a ver cómo estaba el trámite porque había hecho dos reclamos y aparece como que me la tiraron abajo. Aparece en mis datos con un número de vinculación. Pido explicación, me dice, no, te la anularon por falta de tiempo. Bueno, él sostiene, y también gente de otras agrupaciones con las que yo estoy trabajando, con Flores de Libertad y todo lo demás, que las personas que tienen el ReproCam y que no le han renovado porque está todo demorado, de alguna manera estaríamos cubiertas por esa primera inscripción. O sea, no estamos cultivando porque sí, estamos cultivando con permiso. Si la renovación no se ha producido cuando uno la presentó en tiempo y forma, los que están en falta son ellos. Entonces, legalmente estaríamos cubiertos como en una prolongación. Él hizo un ejemplo como, viste, cuando se termina un contrato de alquiler y se llega a un acuerdo de partes, de puentear, pues dijo, por ejemplo, en la inmobiliaria, y uno arregla bueno, ¿cómo es ese contrato con el nuevo inquilino, con el nuevo periodo? En realidad, por más que sea de partes con el dueño, sigue rigiéndose con el contrato que fue firmado. Bueno, esto sería legalmente lo mismo. Todas aquellas personas, estábamos en ReproCam y no nos aprobaron o se está demorando la vinculación, la aprobación de la vinculación nueva, estaríamos protegidas porque no los han renovado ellos, no porque nosotros Sí. no lo presentamos. Estaríamos. Es la posibilidad, pero bueno, mientras tanto, la que no lo tiene, hay médicos, yo hoy no tengo una lista para dejarles, pero sí les voy a dejar una referencia de una página web que voy a estar colocando dentro de unos días, y ahí voy a buscar hacerles una lista de médicos a los que pueden buscar para tener una consulta. Inclusive hay algunos médicos que hacen consulta virtual y les pueden al menos iniciar el trámite del ReproCam, que ese ya sería una manera de que puedan comenzar a estar un poco más protegidas, y a su vez que puedan tener acceso a alguna ONG de la salud con aceite cromatografiado. No, ¿Saben qué, chicas? Vamos a tratar de apurar un poquito porque son las el tema, no, 24. me interesaría que me digas lo del aceite ácido, por No, favor. miren, Bueno, por vamos a responder lo del aceite ácido. El procesamiento Hola, significa pasarlo. Valeria, Sí, hola, Valeria. Quiero vea. decirle algo a las compañeras. Valeria se ha preparado este taller con cierta sistematización que les pido por favor respetemos, porque algunas tenemos ansiedades en relación a esto que se está planteando, pero ella no tiene la respuesta para esto, no nos puede solucionar ese problema. Entonces, ¿por qué no dejamos que ella exponga todo lo que trae para contarnos, por favor? Gracias. Bueno, miren, para que no puntualicemos en lo de cómo hacemos los aceites, yo después tengo un material, no me acuerdo tu nombre, pero después me mandan un mensajito porque estamos en el grupo y para que me hagan acordar, y yo les voy a pasar un material de cómo se hace el aceite de cannabinoides ácidos, ¿sí? Voy a pasar un poquito más rápido las placas para que podamos llegar lo más lejos posible con lo que les había
preparado. Estos son los medicamentos con los que si ustedes están tomando, hay que tener cuidado, ¿no? Es importante avisarle al médico que nosotros queremos hacer terapéutica canábica porque el médico va a ayudarnos a evaluar alguno de estos medicamentos. Probablemente va a haber que redosificarlos, en general a la baja. Si es un epiléptico, una vez que empezamos a usar cannabis, un antiepiléptico, vamos a tener que probablemente bajar el antiepiléptico una vez que el cannabis comience a producirnos una respuesta positiva. Asimismo con con los antihipertensivos, los anticoagulantes. Los anticoagulantes sería lo más importante, e inclusive en algunos casos la excepción para el uso de cannabis, ¿sí? Los anticoagulantes, las personas que están anticoaguladas, realmente necesitan un control médico y sobre todo el apoyo o no del médico para el uso de cannabis, ¿sí? Tengan en cuenta de esta placa, los anticoagulantes serían los que más cuidado tenemos que tener. Bueno, lo más importante, la dosis, vamos a repetir, la dosis es todo acá, ¿sí? Tener en cuenta cuándo vamos a usar el cannabis, ¿sí? Dónde vamos a usarlo y para qué, ¿sí? Esto es muy importante. Acá, como nos dice en esta placa, la visión inicial de la anandamida como sustancia endógena que crea un estado de bienaventuranza puede ser apoyada con ciertas limitaciones relacionadas a factores temporales, espaciales y funcionales, ¿sí? Acá, más que hablar de las personas adultas, nosotras, que somos las adultas, tenemos que conocer esto para poder transmitir a los adolescentes, ¿sí? Que son más propensos al abuso del cannabis, que esta no es una plantita que no tiene ningún efecto, ¿no? Sí los tiene. Recuerden siempre lo del efecto bifásico, ¿no? De que a bajas dosis produce una cosa y a altas dosis produce otra cosa. Y también Claro, esto de eh, para qué lo voy a usar, si realmente es necesario o no, dónde lo voy a usar, dónde también es importante, ¿sí? Más que por el aceite, por la inhalación, ¿sí? O cuando lo fuman, es importante el contexto, ¿sí? Y cuándo, qué estoy haciendo, qué voy a hacer después de este uso. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esto tiene efectos adversos también, que pueden ser leves y que por lo general no van a requerir hospitalización, pero bueno, de acuerdo al- a la recepción del cuerpo, va a ser esa necesidad de estar en un lugar, en determinado lugar, ¿no? ¿Cuáles pueden ser estos efectos? La boca seca, que sería Sí. el más benévolo. Los mareos, que dije que puede llegar a ser peligroso, ¿no? Porque un mareo que después termina en una caída puede ser peligroso. La hipotensión, la presión muy baja, la taquicardia, que también en algunos casos ha provocado un susto muy grande a algunas personas que han estado solas y han tomado gotas de más de aceite. Las náuseas y los vómitos, que también son algo indeseado. La ansiedad también, porque de acuerdo a la cantidad de THC. componentes, puedo sentirme más ansiosa o inclusive sentir miedo, o la desorientación temporoespacial, ¿no? No saber dónde estoy, qué está pasando, qué me está pasando. Por eso es importante entonces el dónde lo hago, el cuándo lo hago y el para qué lo hago. ¿Qué podemos hacer? Tomar más Valeria, agua, comer me- frutas. Sí, Sí.
estamos con hora cumplida. Yo solo te aviso, no tenemos ninguna urgencia en terminar, pero te aviso que ya finalizó el horario. Bueno, Para que vamos a ver, sepas. no sé si vos ves ahí cuántas placas más o menos quedan, pero le vamos a dar más rapidez. Comer frutas, comer una naranja, un limón, es decir, los cítricos, ¿sí? Pueden hacer que baje un mal efecto de cannabis. Sentarse, acostarse y esperar, ¿sí? Hay entre 1 a 3 horas si lo hemos usado fumado o vaporizado, entre 5 a 8 horas si ha sido un aceite. Entonces, cualquier efecto indeseado, chicas, agua, acostarse y esperar porque se va a pasar. Conservar la calma, Sí. reposar, mantenerse fresco o abrigado, ¿sí? Porque como les nombré antes, trabaja con la regulación de la temperatura, entonces hay que estar a veces abrigado o en un lugar fresco. ¿Hay efectos con el uso excesivo de cannabis? Sí, sobre todo del THC. Puede provocar irritabilidad, disminución del apetito, trastornos del sueño, ansiedad, como hablábamos siempre. Entonces, es importante evaluar el riesgo y el beneficio, ¿sí? Eh, como intervención de reducción de riesgos y daños se utiliza el aceite quimiotipo 3, ¿sí? Que es el aceite que tiene mayor cantidad de CBD, pero bueno, en estos casos necesitamos que sea un aceite cromatografiado para que realmente podamos hacer un tratamiento de reducción de riesgos y daños. Y tener el ReproCam, como hablábamos recién, que es algo que si no lo tenemos y tenemos miedo de estar cultivando la plantita o de andar con el aceite encima, eso puede ser perjudicial para la salud porque afecta al sistema nervioso. Entonces lo ideal es tenerlo. Y en este momento, como dijimos recién, es preferible iniciar el trámite que no haber iniciado nunca el trámite, ¿sí? Aunque no esté saliendo la autorización, les sugiero por lo menos iniciar el trámite. Esta placa es importante que la conozcan porque hay una diferencia entre lo que normalmente circula en la calle a nivel de lo que se fuma, ¿sí? Esta información que les decía que nosotras las adultas es importante que la tengamos para transmitir a los jóvenes y a los adolescentes. Hay una diferencia entre lo que es el prensado de cannabis y las flores de cannabis cultivadas en forma orgánica para tratamiento terapéutico. Totalmente. El prensado de cannabis tiene hidrocarburos derivados del petróleo, ¿sí? Que se utilizan para aumentar la potencia psicoactiva y que no tienen relación con la potencia psicoactiva propiamente dicha de la planta. Muchas veces también tiene excremento tanto humano como animal. Tienen neopreno, que es un componente que puede producir daños neurodegenerativos muy importantes, puede afectar órganos como el hígado, el corazón, el cerebro. Tiene alquitrán, que es lo que también está presente en el cigarrillo, amoníaco, petróleo, puede tener betún de zapato, comida para perros. En algunos casos también le colocan cocaína o pasta base, entre otras Ah, sustancias tóxicas, para poder justamente, como es un comercio el del Para prensado, quitar la para clientela. poder llamar la atención a que la persona quiera más y realmente adicción. se Se crea la provoque una adicción. adicción. Exactamente, exactamente. Perdón mi ignorancia, Valeria, ¿qué es el Sí. prensado? El prensado es un conjunto que tiene, por lo general, también todos estos componentes, que es de planta de cannabis, por lo general de planta completa y de cualquier planta.
el uso terapéutico y medicinal se realiza con la flor, con la planta hembra, que es la que, la que tiene las flores que tienen todos estos componentes y estos efectos. El macho también tiene estos componentes, pero en mucha menor cantidad, y también tiene semillas. Claro. Las semillas, cuando son fumadas, suelen provocar fuertes dolores de cabeza también, ¿no? Este prensado, se dice prensado porque lo aprietan todo, ¿no? Y así Los de se Paraguay, vende. los que aparecen en los noticieros prensados que vienen de Paraguay, esos lugares, son Exacto. tóxicos. Exacto, exacto. Si alguna vez tienen la posibilidad de oler el prensado y La planta. las Mm. flores orgánicas, la diferencia es abismal. El prensado es Sí, asqueroso, asqueroso, asqueroso. Sí, y las flores nada que ver. Nada que ver, algunas pueden ser más fuertes que otras, pero en definitiva les van a oler a planta, a cosa natural, y el prensado claro. de seguro les va a oler asqueroso. Sí, horroroso, Y sí. es medio oscuro, es una cosa como apretada, pelotonada, En realidad es oscuro. Es es fácil de oscuro. identificar. Sí, sí. Bueno, En todo sentido. esto es importante porque es parte del trabajo que podemos hacer para ayudar a prevenir el mal uso de la planta de Claro. cannabis, sobre todo en los adolescentes y los jóvenes, que en Sí. definitiva deberían evitar utilizarlo hasta Esos pasados los pesados se 25 compran para fumar. años, que es cuando se termina de formar, de desarrollar el cerebro. Algunas recomendaciones generales y vamos terminando. Siempre recordar empezar con bajas dosis, ¿sí? Y ascender en forma lenta. Las dosis deben ser determinadas individualmente, ¿sí? Individualmente. La vaporización se puede utilizar como técnica adicional de rescate cuando en condiciones crónicas se escoge la vía oral o sublingual, ¿sí? Como rescate, cuando ya el aceitito no funcionó y el dolor es excesivo, podemos utilizar la vaporización de cannabis. Hay varias formas de administración de acuerdo a la demanda. La titulación, que es la que promueve la mejor tolerancia. Empezamos bajito, controlamos varios días y después podemos aumentar un poquito más. La tolerancia al THC puede manejarse haciendo interrupciones programadas, que se llaman reseteo, que es como la compu. Cuando ven en la compu le entró un virus o de repente no funciona, no anda, ¿y qué hago? Apago la compu y a los minutos la vuelvo a prender. Con el cannabis se hace exactamente lo mismo. ¿Cómo es el reseteo? Dejo de usar cualquier modo que lo estoy usando por 3 a 5 días, lo dejo de usar y vuelvo a empezar de lo más abajo y Sí. voy subiendo. Ese es el reseteo. Lo dejo de usar entre 3 o 5 días y ahí hago un reseteo. ¿Sí? Bueno, dosis superiores de THC pueden aumentar, como decíamos recién, los efectos adversos, ¿sí? O inducir a una tolerancia sin mejorar la eficacia. Es decir, que lo uso y no encuentro una mejora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Reseteo. Lo dejo de usar varios días y empiezo de nuevo. Ya les dije que no tiene muertes reportadas como eh, por el uso el cannabis, ¿sí? Pero no olvidemos que un mareo puede terminar en un golpe y eso un efecto muy indeseado. ¿Cómo accedemos? Acá les dejo lo del ReproCan, pero bueno, también como les decía, no está funcionando bien, pero podemos iniciar de todas maneras el trámite. Yo trabajo con una ONG que se llama Verdesco, también les voy a dejar el dato ahí y nosotros atendemos, hacemos consultas con un médico, por supuesto, virtuales para que puedan el médico identificar cuál es el tipo
y el modo de administración del cannabis que ustedes necesitan, iniciar el trámite en el ReproCam y a su vez poder acceder a los aceites cromatografiados. ¿Qué se llama cromatografiado? Que es el análisis que determina qué cantidad de cada uno de los componentes tiene el aceite, ¿no? Que es en definitiva un análisis que cualquier médico al que yo estoy haciéndome atender por alguna cuestión específica va a necesitar ver para saber cómo va a trabajar con la interacción de otros medicamentos, como les decía recién. Y bueno, para finalizar, ser responsables, que implica ser consciente de las consecuencias de nuestras decisiones y acciones, asumiendo las consecuencias que surjan de ellas. Considerar siempre al otro cultural, sobre todo cuando los jóvenes, quizá en nosotras los nietos, que quizás se fuman un porro en la calle y hay que decirles que no está bueno. ¿Por qué? Porque si los ven los niños, en realidad lo que necesitan es que podamos hacer toda esta explicación que, como ya vieron, 1 hora y media para un paneo general nos ha quedado recorta. Entonces no está bueno hacerlo si no vamos a tener tiempo para explicar todo este montón de cosas. Entonces, bueno, hay Tenemos que... que volver a repetir. Tenemos que Ah, repetir. otro encuentro. Es muy Bueno, complejo todo, no es tan Muy sencillo. complejo, exactamente. Cuántas cosas que uno no sabe, muchísimas cosas. Y cómo nos engañan cuando recurrimos a algunas personas para obtener el aceite de cannabis. Me ha pasado tanto a mi esposo como a mi hijo, a mí. Pero bueno, me encantó Acá la tenemos charla, te agradezco enormemente, enormemente porque nos abrís un panorama que te agradezco muchísimo. Sí, fue bueno, genial la Mónica. Somos charla. red, Y sí, por favor, en el WhatsApp pongan sí, todo este material, porque realmente necesita una lectura y un maravilloso. análisis muy profundo. Bueno, Muchísimas sí, gracias. lo van a tener y acá, como les decía, les dejo el vínculo para que puedan ver algunas películas donde van a aprender un poco más. Si el doctor Perfecto. al que están yendo les dice, uy, pero es que no hay evidencia del uso de cannabis para lo que vos necesitás, bueno, acá también les dejo un vínculo de un repositorio de evidencia científica que realizaron un conjunto de endocannabinólogos especialistas en el país, donde han colocado y organizado muy bien la información científica que hay al respecto de distintas patologías. Les he dejado el vínculo de una bibliografía digital Mm. que si lo abren ahora va a tener un solo libro, que es de la revista THC, pero con el correr de los días les voy a ir sumando más bibliografía para que siempre puedan recurrir al mismo link y encontrar. También les dejo mi página web, que hoy no está en línea por cuestiones técnicas, pero que va a estar en breve y ahí les voy a ir actualizando la información de distintos médicos a los que pueden acceder. Y les dejo el mapa, el vínculo al mapa federal de organizaciones canábicas para que puedan encontrar de acuerdo a la provincia en la que están, la ONG que más cerca les quede. Y bueno, también el dato de la ONG a la que pertenezco, que es Verdesco. A ver si ¿Cómo puedo es? ir ¿Cómo para es? atrás. Verdesco. Verdesco es la ONG a la que participo. Acá les ¿En dónde? dejo. ¿Es de Cava? No, Es de acá de San Luis, nacida en San Luis, pero San Luis. tiene entrega en distintos lugares del país. Es una ONG de la salud autorizada, los aceites Ah, salen, tenés trabajan. WhatsApp. WhatsApp, qué bueno, porque yo mail no tengo. Ah, Qué bueno, bueno. bueno, por WhatsApp yo las puedo atender y bueno, al final la bibliografía que yo utilicé para realizar esta conferencia.
chicas, esto ha sido lo más rápido que he podido darles un paneo general para que, bueno, tengan lo que más se podía en este tiempo. Muchas gracias. Muchísimas Maravilloso. gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ojalá nos podamos encontrar otra vez. Ojalá que así Esa voz sea. es muy Ojalá. interesante. Seguro. Muchas Hay para gracias, hablar Valeria. como problemático, si quieren, algún aprender sobre eso, o de usos específicos para el cuidado de las mujeres. Eso que creo que también les puede interesar. Buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas Gracias a todas. Buenas Un noches gusto. y somos en red Gracias a también. vos, gracias. Gracias a todas. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la Chao, próxima. Vale. Gracias por todo. Mil gracias.